Buenos días, bienvenidos a otro vídeo de lenguajes de marcas. En esta ocasión vamos a ver cómo trabajar con formularios utilizando jQuery. Y bueno, antes de empezar, lo que vamos a necesitar es en nuestra carpeta de trabajo, pues yo habitualmente suelo crear una carpeta llamada JS y debemos tener una copia de la librería jQuery. La podéis descargar desde jquery.com fácilmente. Entonces necesitamos este fichero accesible. Sin más dilación, pasamos a crear una primera página. La voy a llamar index.html y creamos la estructura básica HTML para crear nuestro formulario. Tenemos un head, le vamos a poner un título, y también habitualmente yo suelo poner aquí una sección para estilos en caso de que los necesitemos y una sección para JavaScript o jQuery. En este caso va a ser jQuery. Luego abrimos una sección para body y aquí lo que tenemos que hacer es crear nuestro formulario. Vamos a tener dos divs. Como en el vídeo anterior, vamos a tener un primer div donde vamos a mostrar el formulario y un segundo div invisible donde vamos a ir añadiendo ítems a nuestra lista. Entonces, esto lo vamos a hacer con div id formulario. Dentro de este formulario vamos a poner una cabecera y se me ocurre que podemos hacer un ejemplo de, no sé, pues un hotel, por ejemplo. Reserva hotel. Y aquí iría ya el formulario. Entonces podemos poner una tabla con un borde 1 y aquí vamos a tener diferentes líneas. Las líneas de tabla las hacemos con TRs y en cada línea vamos a tener dos TDs, dos celdas, en la que en la primera vamos a tener un label y en la segunda pondremos el input. Entonces esta estructura, bueno, todas van a tener un label, así que puedo ir poniéndolo aquí. Esta estructura deberíamos copiarla varias veces, tantas veces como líneas necesitemos. Voy a copiarla unas 6 veces, bueno, más o menos. En la primera línea y en la primera celda vamos a poner el nombre y apellidos. Y el nombre y apellidos lo recogeremos en un input de tipo texto. Aquí necesitaremos un identificador. Entonces, ponemos nombre y será suficiente. En la segunda línea podemos poner, por ejemplo, pues no sé, teléfono o el email de contacto. Vamos a poner el email porque en el vídeo anterior ya pusimos un teléfono. Email. Y el input será de tipo email. Ponemos un identificador, email. Y cerramos el input. Bueno, tenemos el nombre y apellidos y ahora, por ejemplo, podemos poner tipo de habitación. Y el tipo de habitación se me ocurre que pueda ser un data list, donde podamos poner individual, doble o deluxe. Opciones a elegir. Entonces, un data list siempre va con un input, que va a tener una lista, va a hacer referencia a una lista, y va a tener un identificador. Aquí pongo
tipo habitación, en singular. Y a continuación abrimos el data list con un identificador tipo habitaciones o tipo tipos habitación. Tipos habitación en plural. Vale, ¿por qué hago esta distinción entre singular y plural? Porque esta de aquí, este identificador de aquí en plural, va a ser el valor de nuestro parámetro list. De esta manera quedan relacionados el input con el data list. Y luego ya en el data list añadimos opciones con valores. Entonces la primera puede ser individual. Otra opción puede ser doble. Y vamos a poner otra más con valor deluxe o suite o como queráis. Vale, entonces ya tenemos 3 inputs. Aquí, por ejemplo, podemos poner mascotas. Si vamos a traer una mascota, sí o no. Y eso se me ocurre que podamos hacerlo mediante radio buttons. Entonces vamos a poner label sí. Y aquí a continuación ponemos un input de tipo radio con un nombre mascotas y un valor, en este caso sería sí. Esta línea la podemos copiar y pegar y cambiamos los valores. Ponemos no y no. Aquí lo importante es que para que los botones radio funcionen en conjunto, ambos tienen que tener el mismo nombre. Los dos tienen mascotas, por lo tanto debería estar bien. ¿Qué más podemos poner? Otro tipo de input serían los checkbox y podemos ponerlo con extras de habitación. Y entonces aquí en los checkbox lo que podemos hacer es label, podemos poner wifi y añadimos un input de tipo checkbox con un name extras y valor value, en este caso wifi. Ya tenemos nuestro primer checkbox y si cogemos esto, lo copiamos y pegamos, ya solo tenemos que cambiar los diferentes extras que podemos tener. Podemos tener cama doble, no, cama doble no, eso sería una habitación doble. Vamos a poner cama extra o supletoria o como queráis llamarlo. Cama extra. Podemos poner también minibar. Y podemos poner también jacuzzi. Bueno. Estos serían los extras que se me ocurren. ¿Y qué más podemos coger? Pues podemos coger un input de tipo textarea para poner cualquier tipo de observaciones que queramos añadir. Entonces ponemos aquí observaciones y ponemos un input de tipo textarea, identificador observaciones y podemos indicar con el tamaño del textarea, indicando las columnas, por ejemplo 50, y la altura mediante las líneas, que podemos decir que tenga 3 líneas de altura. Cerramos ahí y ya tenemos todo. ¿Y qué me faltaría? Pues en la última línea no voy a necesitar 2 celdas, me vale con una única, pero a esta celda le voy a decir que coja un callspan 2
y aquí voy a meter los botones de añadir o reservar, y si hiciera falta también podría poner un botón de vaciar formulario o resetear. Vamos a poner un input type button, value reservar, y le ponemos un identificador, reservar. Cerramos. Vale. No sé qué me ha pasado aquí, que se me ha ido ahí. Mejor. Ahí está perfecto. Ahí está perfecto. Vamos a ver cómo nos está quedando de momento la página. Y vemos que tenemos la reserva de hotel. Aquí podemos escribir un nombre. Aquí deberíamos escribir un email. Y fijaos que si no tiene formato de email, me pone una línea roja en los bordes. Si le pongo aquí un formato email, ya pasa a ser válido. Luego tengo el tipo de habitación, si quiero mascotas sí o no, y los extras, puedo marcar más de uno. Y por último las observaciones. Vale, pues esta sería la primera parte, y ahora nos faltaría un segundo div donde vamos a ir poniendo la lista de reservas realizadas. Entonces cojo un div, le pongo un identificador lista, y aquí de momento lo que voy a hacer es agregar una tabla simplemente con las cabeceras, y le voy a dar un identificador. Esta va a ser la tabla con la lista reservas. En esta tabla lo único que voy a agregar de momento va a ser una única línea con varios TDs donde vamos a poner los nombres de los campos. Nombre y apellidos. Email. ¿Qué más teníamos? Teníamos tipo habitación. Tenemos también extras y observaciones. Vale, ya tenemos las cabeceras y solo nos faltaría, fuera de la tabla, poner un input para volver al formulario de reserva. Entonces voy a poner un input tipo botón, valor volver, y le voy a dar un identificador volver. En realidad no necesitaría los identificadores en los botones, podría hacer referencia a estos botones de otra forma, pero bueno, por mantenerlo sencillo utilizamos identificadores. Bueno, pues vamos a ver cómo nos queda, y vemos que tengo la primera tabla y la segunda, que me quedan un poco juntas. Entonces lo que sí se me ha olvidado es añadir una cabecera aquí para hacer o dejar claro que esta es la lista de reservas. Lista de reservas. Así se va a ver mucho mejor. Entonces nos queda la primera parte, el formulario de reserva en el hotel, y la segunda parte, que sería la lista de reservas realizadas. Como en el anterior ejemplo, lo primero que vamos a hacer es ocultar la lista de reservas. ¿Cómo? Mediante simplemente un estilo. Un estilo en el que vamos a escribir la etiqueta style, y dentro vamos a crear un bloque para el identificador lista, y al identificador lista le vamos a poner un display none. De esta forma se oculta. Vamos a verlo y vemos que se ha ocultado. Y ahora lo primero que vamos a hacer, antes de coger los valores del formulario y escribirlos en la tabla,
Simplemente vamos a hacer que el botón de reserva me lleve a la lista y el botón volver me devuelva al formulario. Entonces, en la parte JS o jQuery vamos a enlazar con la librería jQuery que está en la carpeta JS, y ese es el fichero que tenemos que enlazar. Y es importante que cerremos el script de esta manera, si no, no nos va a funcionar. Ahora ya podemos hacer uso de la librería jQuery y abrimos una sección script de tipo texto JavaScript. Al fin y al cabo, jQuery no es más que una librería de JavaScript. Y aquí es donde vamos a escribir todo nuestro código. Vale, entonces, normalmente se comienza mediante $document.ready. ¿Qué significa esto? Que esperamos a que el documento, la página, se haya cargado correctamente, a que esté lista. Y dentro de la función ready hacemos un espacio y dentro de la función llamamos a una función anónima. Y esta función anónima va a tener su apertura con una llave y su cierre con otra llave. Y en la mitad es donde vamos a tener que escribir nuestro código. Bueno, aquí vamos a hacer dos cosas. Vamos a esperar a que se clique en el botón con i de reservar, o vamos a esperar a que se pulse en el botón con i de volver. Por lo tanto, vamos a definir dos acciones o dos eventos. El primero va a ser reservar punto click. Es decir, que cuando pulsemos en el botón reservar y hagamos clic, sucederán cosas. La segunda función será cuando pulsemos en el botón con identificador volver. Vamos a tener estas dos cosas o estas dos funciones cuando se haya cargado la página correctamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En ambos casos vamos a dejar un espacio entre las paréntesis de clic. Hacemos una llamada a una función anónima con sus llaves y dejamos un espacio entre las llaves. Vamos a hacerlo también para el botón volver. Ahí tenemos ya toda la estructura. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, cuando hagamos la reserva o cuando cliquemos sobre el botón reserva tienen que suceder tres cosas. La primera, recoger datos del formulario. La segunda cosa será recoger contenido previo de la lista, añadir una nueva línea y escribir el nuevo contenido en la lista. Y por último, lo que haríamos sería ocultar el formulario de reserva y mostrar la lista. En el caso de volver, no hay gran cosa que hacer. Simplemente ocultar la lista de reservas y mostrar el formulario. Entonces, antes de meterme con esta parte, que es la más importante, vamos a hacer esta parte donde vamos a ocultar el formulario y nos mostrará la lista, y esta parte donde ocultará la lista y nos mostrará de vuelta al formulario. ¿Cómo hacemos esto? Pues simplemente utilizando el identificador del formulario, por ejemplo, que era formulario,
Y aquí podemos hacer show o hide. En este caso sería hide para ocultar. ¿Vale? Si quisiéramos mostrarlo sería show. O podríamos hacer slide down para mostrarlo. O slide up para ocultarlo. O slide toggle. Tenemos tres opciones. ¿Vale? Voy a utilizar pues, slide toggle. En este caso. Epa, no me ha escrito. Ahí está. Y en el caso de volver, lo mismo. Volver, slide toggle, con paréntesis. Bueno, slide toggle es un método que lo que hace es, en caso de que esté visible, lo vuelve invisible, y en caso de que esté invisible, lo vuelve visible. Por hacerlo un poco diferente, voy a conseguir lo mismo en la función volver, pero lo vamos a hacer con slide up y slide down, para que veáis que hace exactamente lo mismo. Entonces, en el caso de volver, lo que tendríamos que hacer es el formulario debería hacer un slide down para mostrarlo. Y en el caso de la lista, tenemos que hacer un slide up para ocultarlo. Uy, he puesto volver aquí. Esto sería lista. ¿Vale? Entonces, simplemente con estos métodos ya se me crea una pequeña animación donde los formularios van a ocultarse o mostrarse. Vamos a verlo en marcha. Reservar. Ahí lo veo. Y lo mismo. Como veis, hacer un slide down y luego un slide up o hacer slide toggle nos va a dar el mismo resultado. Vale, ahora ya tenemos la transición desde el formulario a la lista y vuelta. Pasamos entonces a recoger los datos del formulario y luego los escribiremos. Antes de escribir, mi consejo es que nos aseguremos de que estemos cogiendo los datos correctamente. Entonces vamos a ir cogiendo los datos en variables, vamos a hacer una salida por consola y nos aseguramos de que lo cogemos bien. Entonces, empezamos con el nombre. Var nombre. ¿Y cómo consigo yo los datos del input text? Pues le hemos puesto un identificador, así que podemos hacer la referencia mediante su identificador, que era nombre, y aquí simplemente llamamos a la función val. Y esto ya nos devuelve el valor de aquel elemento que tenga el identificador nombre, que viene a ser este de aquí. Para el email va a ser exactamente lo mismo. Bueno, antes vamos a hacer la salida por consola para ver si lo hemos cogido bien. Y vamos haciendo pruebas. Voy a poner un nombre. Vale, ahí está. Reservar. Os recuerdo que tenéis el botón F12 y el apartado consola para ver las salidas. Y aquí veo que estoy cogiéndolo bien. Vale, vamos con el email, que debería funcionar de igual manera, porque no deja de ser otro tipo de input text, pero especial. Entonces aquí creo una variable var email y voy a coger su valor mediante $, hashtag email .val con paréntesis. Y vuelvo a hago un copy paste y cambio esto a la variable email para ver si la estamos cogiendo bien. Vamos a hacer la prueba y ponemos aquí pues urco@urco.com. Le damos a reservar y vemos aquí el nombre y el correo. Funciona bien. Vamos ahora a el data list. El data list
funciona de igual manera, pero tenemos que asegurarnos de que cogemos el identificador que está relacionado con el input, no el data list. Tenemos que coger el identificador del input, ¿vale? Entonces, creamos una nueva variable, var tipo habitación, y intentamos coger el identificador tipo habitación con .val. Vamos a ver si lo hemos cogido bien. Tipo habitación. Y hacemos la prueba. Vamos a coger una deluxe. Y ahí veo deluxe. Vale. El cuarto tipo, vamos a por el radio button. El radio button es especial. Entonces, ¿qué tienen en común este radio con este radio? El nombre, name, mascotas, ¿vale? Eso hace que trabajen conjuntamente. ¿Y cómo podemos coger su valor? Os recuerdo que solo va a estar marcado uno de los valores, o sí o no, no pueden estar marcados ambos. Entonces cogemos aquí, creamos una variable mascotas, y en este caso lo que vamos a hacer es una consulta mediante el nombre y miraremos que tenga que haya sido chequeado. ¿Cómo hacemos esto? Mediante $, y aquí lo que vamos a hacer es una pequeña consulta. Si visteis el vídeo en JavaScript, os acordaréis que los corchetes hacen referencia a los parámetros. Y en este caso tenemos un parámetro llamado name. Vamos a buscar aquel parámetro name cuyo nombre sea mascotas. Y vamos a buscar el elemento que haya sido clicado o chequeado. ¿Cómo? Mediante dos puntos, checked. Entonces, así ya sabemos que estamos haciendo referencia de los dos radio buttons con nombre mascotas, aquel que hayamos pulsado o clicado sobre el radio button. Y vamos a obtener su valor. Tan sencillo como esto. Entonces vamos a ver si lo estamos cogiendo bien. Mascotas. Y hacemos la prueba. Vamos a poner mascotas sí. Y vemos ahí el sí. Muy bien. Vamos a por extras y este es el más complicado. Este es el más complicado y puede ser un poquito extraño. Entonces, ¿qué tenemos con extras? Tenemos que son de tipo checkbox. Todos los elementos tipo checkbox tienen el mismo nombre, extras. Y podemos pulsar en más de uno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si visteis el vídeo de JavaScript, os acordaréis que hacíamos un bucle mediante un for. Entonces en jQuery nos dan otra forma de hacer ese bucle. Pero bueno, vamos a utilizar la misma metodología. Vamos a crear primero una variable llamada extras string que vamos a iniciar en una cadena vacía, es decir, que tengo un texto vacío. Y luego vamos a hacer un bucle moviéndose a través de, en mi caso, los 4 checkbox que tengo. ¿Cómo hacemos esto en jQuery? Mediante una estructura llamada $.each. .each significa para cada elemento. Entonces, aquí tenemos que decirle qué elementos y qué hacer cuando vayamos trabajando con cada elemento. Vamos a tener que decirle dos cosas, separadas por coma. ¿Vale? En la primera posición le decimos qué elementos. ¿Y cómo hacemos referencia a cada uno de esos elementos? Pues como lo hemos hecho con el radio button. Ponemos entre comillas, corchetes,
name, en este caso serán extras. ¿Y qué extras? Solo aquellos que hayan sido marcados o clicados. Ya sabemos a través de qué elementos tenemos que hacer el bucle. Y ahora tenemos que decirle, cuidado que se me ha olvidado aquí, al final de la paréntesis, necesitamos un punto y coma. Vuelvo a la segunda posición dentro de las paréntesis. Y aquí tenemos que decirle qué hacer. ¿Y cómo hacemos, cómo codificamos qué hacer con cada uno de esos elementos? Mediante una función anónima. Una función anónima y entre sus llaves voy a escribir el código de lo que tenemos que hacer. Vamos a dejar un poquito de espacio y escribimos lo que tenemos que hacer ahí. Entonces, para cada elemento que haya sido chequeado, ¿qué tenemos que hacer? Introducir su valor en la variable extras_string. Entonces, extras_string va a ser igual a lo que tuviésemos anteriormente en extras_string, añadiendo el elemento actual que estemos tratando de cada uno de esos checkbox. ¿Cómo sé yo qué elemento estamos tratando? Mediante la palabra clave this. ¿Vale? En la primera vuelta estaríamos trabajando con wifi, ¿vale? En la segunda vuelta estaríamos trabajando con cama supletoria. En la tercera con minibar y en la cuarta estaríamos trabajando con jacuzzi. Entonces, la palabra this hace referencia al elemento extra que estemos trabajando en ese momento. Y cogemos su valor. Ya lo hemos concatenado y simplemente por separar los valores en la cadena de texto vamos a añadir un espacio en blanco para que no me queden todos los valores juntos. Bueno, en el momento en el que hayamos terminado con este bucle, la variable extras_string ya debería tener todos los valores de extras que hayamos seleccionado. Entonces, vamos a verlo en la consola. Log. Y aquí ponemos extras_string. Vamos a hacer la prueba. Y vamos a marcar, pues por ejemplo, Wi-Fi sí. Lo voy a dejar así, minibar y jacuzzi. Vale. Algo escrito mal. He escrito mal algo. Aquí vemos que tengo algún error. Entonces, vamos a verlo en un momento. Bueno, lo raro suele ser que vaya todo perfecto a la primera. Entonces tenemos aquí el $.each, seleccionamos name extras, checked, function y extras_string igual extras_string más $this.val. No le veo nada raro. Dadme un segundo que encuentre el error y ahora seguimos. Sí, acabo de darme cuenta de qué fallo he cometido y es que he escrito aquí qué elementos queremos mirar, pero se me ha olvidado el dólar y las paréntesis. Entonces esto tiene que ir con un dólar aquí, otra paréntesis aquí y cerramos la paréntesis aquí. ¿Vale? Mucho cuidado, ¿eh? Entonces, el primer parámetro del each sería dólar, paréntesis, y escribimos todo nuestro selector y cerramos la paréntesis. Vamos a ver si funciona. Guardamos y vamos a probar. Refrescamos. Vale. Y ahí lo tenemos. Wi-Fi, minibar, jacuzzi. Bueno, por último nos falta coger el text area, pero el text area se coge de igual forma que un input text. Entonces esto ya es muy sencillito. Creamos una variable var observaciones y
llamamos al identificador observaciones punto val con sus paréntesis. Creamos una nueva línea y vamos a ver si estamos cogiendo bien el valor. Vamos a probar. Y aquí como observaciones podemos poner llegada a las 5. Clicamos en reservar y vemos ahí llegada a las 5. Entonces con esto ya hemos visto cómo coger todos los valores de los inputs y nos faltaría escribir una nueva línea en la tabla. Entonces vamos a este apartado. Vamos a este apartado y ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero vamos a tener que coger lo que hubiese previamente en la tabla. Luego creamos una nueva línea, concatenamos ambas cosas y por último escribimos todo el contenido en la tabla. ¿Cómo hacemos esto? Pues empezamos cogiéndole el contenido previo. Contenido previo de la tabla va a ser, vamos a ver qué identificador teníamos en la tabla, lista reservas. Entonces utilizamos ese identificador, a ver dónde estaba, aquí. Dólar hashtag lista reservas, y para coger todo el contenido HTML que esté dentro de la etiqueta table, utilizamos la función HTML con paréntesis. Este HTML me va a devolver todo el contenido HTML ubicado dentro del elemento que tenga este identificador. Vamos a verlo. El elemento que tiene ese identificador es table y todo el contenido HTML que se encuentra dentro sería esto. Eso es lo que me devuelve el método HTML. Entonces, aquí en contenido previo ya debería tener todo ese HTML. Ahora vamos a crear una nueva línea. La nueva línea de tabla va a ser un tr con una primera celda donde vamos a meter el contenido de la variable nombre, cerramos std o esa celda y abrimos una nueva celda donde vamos a agregar el email, cerramos esa celda y abrimos una más para ¿qué tenemos ahora? Teníamos el tipo de habitación, tipo habitación. Cerramos esta celda y abrimos una más para el contenido de la variable mascotas. Cerramos este td, abrimos otro td para el contenido de la variable extras string. Cerramos este td y abrimos el último td para el contenido de la variable observaciones. Y ya por último tenemos que cerrar esta celda y cerramos la línea. Vale, punto coma, y esta es mi nueva línea. Por último, el nuevo contenido que tenemos que escribir en la tabla, nuevo contenido, va a ser igual a el contenido previo más la nueva línea. Es decir, todo lo que estuviese escrito antes más la nueva línea va a ser el nuevo contenido. Y ya para finalmente escribir este nuevo contenido en la tabla, vamos a utilizar el mismo método HTML, pero pasándole la variable nuevo contenido entre las paréntesis. Entonces hacemos una llamada a dólar hashtag lista reservas .html y dentro de HTML le pasamos el nuevo contenido.
y el punto coma para acabar. ¿De acuerdo? Entonces, dentro del elemento que tiene el identificador lista reservas, una sola S, que es la etiqueta table, vamos a escribir un HTML. ¿Qué HTML? Pues el nuevo contenido que contiene todo lo anterior más la nueva línea. Guardamos y vamos a hacer la prueba. Bueno, entonces pulsamos en reservar y vemos el nombre, el email, el tipo de habitación. Uy, aquí me he comido algo. Me he comido las mascotas en las cabeceras. Luego tendría los extras y las observaciones. Vale. Entonces aquí lo que me he dejado son las mascotas en las cabeceras. Vamos a añadirlo. Mascotas. Ahí estaría. Vamos a probarlo de nuevo. Vale, ahí está, perfecto. Mascotas sí, extras y observaciones. Y vamos a agregar más reservas. Por ejemplo, Pachi va a tener correo pachi@gmail.com. Va a querer una habitación individual, no lleva mascotas, quiere wifi y minibar. Y va a llegar a partir de las 11 de la mañana. Clicamos en reservar y vemos ahí una segunda línea con datos diferentes. Bueno, pues esto es todo. Hemos visto cómo coger todos los datos de formularios utilizando jQuery y cómo escribirlos en una tabla, además de hacer una transición mediante un pequeño efecto. ¿Qué nos quedaría? Pues nos quedaría quizás crear un botoncito aquí de vaciar formulario para tenerlo más fácil a la hora de añadir nuevas reservas y quizás darle un estilo un poco más bonito con algún fondo y centrar las cosas y demás. Pero eso ya lo dejo para vosotros. Sin más, espero que este vídeo os haya resultado interesante y de ayuda y os espero en futuros vídeos.